Nancy ora por la palabra. Amén. Amén, hermanos, ¿cómo están? Gozosos hoy todavía. Es hermoso este día que Dios nos regala, es una bendición estar aquí, estar acompañados también por nuestras familias, es una bendición. Ciertamente estamos viviendo tiempos pues, muy difíciles, muy extraordinarios, jamás nos hubiéramos imaginado, ¿verdad? Que por ejemplo se suspendieran las clases en las escuelas durante ya tantos meses. Ya van para... ¿cuántos meses van? ¿7? 7 meses los niños en casa, resguardados, y pues la enfermedad no cesa, sino que la enfermedad se va, regresa. En Europa ya hay un rebrote en varios países. Vamos a ver, quiero hablar de dos temas, va a ser algo muy corto. Uno, un asunto similar en una enfermedad, una peste. Hoy en México van aproximadamente ya casi rayándole los 90,000 muertos por esta enfermedad. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 24. En tiempos del rey David, hubo una enfermedad que vino como consecuencia del pecado de quien dirigía el pueblo, del pecado de David mismo. Y en 2 de Samuel, capítulo 24, me llama mucho la atención que recordar que Dios le dijo a Samuel que él había escogido a un hombre conforme a su corazón. Y estaba hablando de David cuando era un jovencito que apacentaba las ovejas de su padre, y ese jovencito tenía un corazón de adoración a Dios, un corazón que tenía un temor y una confianza. Cuando venció a Goliat, y Saúl, el rey, le dijo: tú no vas a poder, porque ese hombre es un hombre de guerra, acostumbrado a la batalla, y tú eres un jovencito. Pero David tenía un testimonio que compartir. Le dijo: yo cuando cuido las ovejas de mi padre, si viene un león o viene un oso, yo los mato. Pero él sabía que quien peleaba por él era Dios. Cuando le dijo, el filisteo se burló de él y le dijo: ¿vienes a mí con piedras y palos? ¿Acaso soy un perro? Dice: ven, porque voy a dar de comer tu carne a las aves de los cielos y a las fieras del campo. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero este jovencito, cuando creció, llegó a ser rey, no estuvo exento de equivocarse. Aquel pecado con Betsabé. Sin embargo, ¿cuál era la diferencia en su corazón? La diferencia es que este hombre, aunque se equivocó en varias ocasiones, reconocía su pecado y quería recibir el perdón ¿de quién? De Dios. Vamos a ver en capítulo 24, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, este pecado que cometió David, porque a veces la gente piensa que Dios es injusto. Mucha gente hoy en día quiere culpar a Dios. Bueno, si Dios es tan bueno, si Dios existe, ¿por qué esta enfermedad? Sin embargo, no se ponen a pensar que muchas cosas vienen a nuestra vida como resultado de nuestros propios pecados, nuestras propias faltas, nuestros propios errores. Dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. El pretexto, la situación fue que David quiso hacer un censo del pueblo. Usted conoce la historia, si no léalo completo, solamente voy a
a compartir un poquito de esto. Su general, Joab, le dijo, mira, ojalá Dios te dé más gente que tú reines sobre ellos, pero ¿para qué censar al pueblo? Era un trabajo muy arduo, muy difícil, ir de región en región, de pueblo en pueblo, contar familia por familia, y todo para saber cuántos eran, sobre cuántos reinaba el rey David. Entonces se llevó a cabo el censo, vamos a saltarnos hasta el verso 10, dice, después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, se dio cuenta que era una vanidad, que era algo que no tenía un sentido para hacer. Y dijo David a Jehová, yo he pecado, ¿cómo? Mira, fíjese que en este sentir de David, nadie tuvo que venir a reprenderlo ni a decirle estás mal. Él mismo se dio cuenta que lo que había hecho estaba mal y declaró su pecado ¿a quién? A Jehová. Dice la palabra del Señor, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo justo. Y también dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, ¿qué ocurre? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Censó al pueblo, pidió perdón a Jehová. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuántas veces hemos actuado neciamente? ¿Cómo actúa un necio? Que le dicen algo, le dicen no lo hagas, ¿y qué pasa? Dice la Escritura, la necedad está ligada en el corazón de los muchachos, de los niños. Pero la vara de la corrección la alejará ¿de quién? Estamos diciéndole a los niños, mira, no agarres la plancha porque te vas a qué. Pero el niño o la niña la agarran hasta que qué. Hasta que se queman y lloran, ¿no? Entienden que lo que hicieron estaba mal. Pero somos muy buenos para juzgar este asunto de los niños, ¿verdad? Y lo identificamos claramente. Pero ¿cuántas veces hemos actuado neciamente? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que no hagamos algo y de todas maneras ¿qué? Lo hacemos, ¿verdad? David dijo, he actuado, he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, viviente de David, diciendo, aquí venía la respuesta de parte de Dios. Si tú pecas, Dios te va a perdonar, pero el pecado siempre trae ¿qué? No te vas a librar de la consecuencia. Hay una idea equivocada que cuando se habla de la gracia y del perdón de los pecados, mucha gente piensa, qué chiste, entonces yo puedo pecar, yo puedo hacer lo que yo quiera y luego le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y sí, Dios nos ¿qué? El problema es que el pecado va a traer consecuencias y de esas no me voy a ¿qué? Vamos a ver las consecuencias del pecado de David. Recuerden que actuó así porque Dios le incitó, porque la ira de Jehová se encendió en contra de Israel. Vino el profeta y le dijo, ve y di a David en el 12, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Imagínense que Dios te diera a escoger, mira, lo que has hecho mal te voy a dar a escoger 3 opciones. ¿Qué castigo escoges? Uno, pues trataría de escoger ningún castigo. Pero vamos a ver cómo Dios le da a escoger a David y qué es lo que escoge el rey. Dice, vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Imagínense 7 años de hambre. 7 años padeciendo, sufriendo, la gente rebuscando. David sabía lo que era tener ¿qué? Hambre, ¿eh? Porque vivió huyendo de Saúl
vivía en una cueva y tenía que salir y andaba buscando por aquí y andaba buscando por allá para alimentarse. ¿Se acuerdan de aquella parte en que un tal, ¿cómo se llamaba el marido de Abigail? Nabal, que trasquilaba sus ovejas, ¿verdad? E hizo un banquete. Y David dijo, mandó a dos de sus hombres y le dijo, vayan con recado con ese hombre. Díganle que David lo saluda y lo felicita porque está trasquilando sus ovejas. La trasquila de las ovejas era un tiempo, era como cuando se recibía el aguinaldo, ¿no? O cuando se cosechaba. De todo su trabajo era el día que él vendía la lana y tenía ¿qué? Tenía lana, ¿no? Entonces hizo un gran banquete este hombre. Este hombre era, dice la escritura, lo describe como un cabeza dura, era necio también, un hombre recio. Y entonces le mandó David saludar y le dijo, mira, yo te ruego, pues en compensación de que no te hemos molestado, incluso mis hombres han cuidado a tus pastores y nada te ha faltado, no se te ha perdido ni una ovejita, ¿verdad? Te ruego que pues me convides, ¿verdad? De lo que estás, manda panes y manda higos. Tampoco le pedía que se quedara sin comer el otro, ¿eh? Le dijo, comparte conmigo de lo que estás, de lo que tienes, de lo que has preparado. Pero ¿qué? Y dijo este hombre, dice, ¿quién es David? ¿Quién es David? Dice, hoy en día hay muchos esclavos que huyen de sus amos. Comparando a David con un esclavo que huía de la presencia ¿de quién? De Saúl. Y entonces cuando llegaron con David a decirle sus hombres las palabras de este hombre, Nabal, David dijo, en balde lo estuve ¿qué? Lo estuve cuidando. Pero así me haga Jehová, si hoy no le va a quedar ni un hombre a este hombre. Ahora sí va a desatar la ira de quién. ¿Por qué les platico esto? Porque miren, David reconocía quién era Dios y sabía cómo actuaba quién. Dios. Pero a su vez David también tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y vamos a verlo en este ejemplo. Así que cuando David viene con sus hombres, listo para darle un castigo a este hombre malvado, que no pudo compartir con él algo de lo mucho que él tenía, porque dice la escritura que era un hombre muy rico. Dice por ahí que también la escritura que su esposa, Abigail, escuchó o le dijeron lo que había dicho su esposo, y entonces ella, sabiendo lo que iba a pasar, dicen por ahí que las mujeres tienen un quinto ¿qué? Sentido, pero tienen un sexto sentido, tienen algo que a veces les hace saber qué va a suceder antes de que ¿qué? De que suceda. Muchas veces los hombres les dicen, es que eres bruja, me echaste la sal, pero no. Es que algo tienen de parte de Dios también. Entonces esta mujer, sabiendo que lo que hizo su esposo estaba ¿cómo? Trató de arreglarlo, de enmendarlo. ¿Cómo lo iba a hacer? Dice que llamó a los criadas y rápidamente, prepárenme esto, prepárenme aquello, enséñenme unos asnos, unas tortas de higo y vino dulce y pan, y se preparó, iba a llevarle a David comida para él y para sus hombres. Y cuando David y ella se encuentran, ella se postra, se arrodilla y le pide, le intercede por su esposo, le dice, es que es un hombre cabeza dura, no tomes en cuenta esto que te dijo. Y David le dice, mira, si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, no le hubiera quedado nada de eso. Y entonces toma de las manos de Abigail los alimentos y se regresa. Bueno, vamos a regresar a lo que estamos leyendo. Y entonces decíamos que David sabía lo que era tener hambre. Le dijo, 7 años de hambre en tu tierra.
o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos, ¿qué? David también sabía lo que era huir. Estuvo viviendo en una cueva, se tuvo que ir con sus enemigos, que eran los ¿qué? Los filisteos. Cuando entró en una de las ciudades de los filisteos y la gente lo reconocía, dice la escritura que David fingía estar loco, estar demente y babeaba, ¿verdad? Y actuaba como loco, y la gente decía, se volvió demente y ya no le hacían ¿qué? Nada. Dice, o quieres huir delante de tus enemigos, es la segunda opción. O la tercera opción, dice, o que 3 días haya peste en tu tierra, o sea, haya una enfermedad en tu tierra. Bueno, 7 años, 3 meses o 3 días, ¿como qué sería más fácil? Bueno, dice aquí, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de ¿quiénes? De los hombres. Entonces Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, quiere decir desde un extremo hasta el otro del reino, 70,000 hombres, dando a entender que fue una mortandad muy grande, ¿no? Les decía que hoy en día en México, pues ya va llegándole a los 90,000, ¿no? Si todos son resultado de esa enfermedad o no, hay sus opiniones diversas, pero el chiste es de que usted y yo, hasta este momento, sé que conocemos al menos una persona que ha muerto de esa enfermedad, ¿sí o no? Entonces, efectivamente, esa enfermedad se está llevando a mucha gente. Entonces, dice que murieron 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora. ¿Quién tiene el control de todas estas cosas? ¿Quién tiene el control de todas estas cosas? Detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo, y David dijo a Jehová, notemos nuevamente el corazón de David. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mí. Vemos que David tenía una característica, estaba lejos del egoísmo y de buscar su propio bien, ¿no? Otro diría, pues que se mueran otros mientras a mí no me pase qué. Mucha gente hoy en día tiene esa idea, mientras otros sufran, mientras no me pase a mí o me pase a mi familia, yo voy a estar ¿qué? Bien, pero David intercede por el pueblo, dice, yo fui el que pequé, mejor que sea castigado yo y mi familia, y no todo el pueblo que estaba sufriendo. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según le había mandado Jehová. Ahora vamos a ir a segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y son las palabras de su hijo, del hijo de David, Salomón, cuando dedica el templo a Jehová. Vamos a leer desde el 11, ¿ya lo tenemos? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11.
Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu corazón y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, pestilencia es una enfermedad, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? ¿Cuántos sabemos que nuestra tierra tiene que ser sanada? Han pasado muchos meses, ha muerto mucha gente. Ahora, el llamado no es para los que no conocen al Señor. Mucha gente, incluso he escuchado a algunos hermanos culpando a los demás y diciendo: sí, por idólatras y porque este pueblo tiene prácticas, por ejemplo, lo que acaba de pasar del día de muerte, que viene el día de muertos y el Halloween, y por eso vienen estas cosas. Sí, es por el pecado. Pero yo no he escuchado a esos hermanos convocando para que haya ayuno y oración por esta tierra, por este pueblo, para que Dios le diga al ángel: basta, detente ahora. Dice: si se humillare mi pueblo. No está esperando que se humillen los otros, está esperando que nos humillemos. ¿Quiénes? Nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre nosotros que invocamos el nombre de Jehová, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Tendremos malos caminos? A veces sentimos como que somos tan santos que ya nos falta un poquito para... ni pisamos el piso, flotamos, ¿no? Pero uno de nuestros errores es que nos hemos guardado lo precioso para nosotros y no lo hemos compartido con el que tiene necesidad. Se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Él? Hoy se truenan las manos, los dedos, pensando en las vacunas, en los tratamientos, de qué manera lo vamos a hacer, de qué manera nos vamos a librar. Dios tiene el poder. Vamos a ir a San Juan capítulo 4, ya para terminar. Esta parte que vamos a leer en San Juan 4, verso 43, habla después de que Jesús platicó con aquella mujer samaritana. Usted recuerda, ¿no? Aquella mujer samaritana que le dijo: me parece que eres profeta, porque le había dicho: pues ve y trae a tu marido, ¿no? Y la mujer dijo: no tengo qué. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 7 maridos. ¿5? Le estoy aumentando 2. Has tenido 5 maridos y con el que ahora vives, ¿qué? Ni siquiera es tu marido. Ok. Entonces, dice, 2 días después de que Jesús estuvo en Samaria predicando la palabra, salió de allí y fue a Galilea. Recuerden que Jesús creció en el norte de Israel, en esa tierra de Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Recuerden que en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, hubo pocos milagros, dice, porque la gente no creía en quién.
no decían, ¿no es este Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No viven con nosotros sus hermanos y sus hermanas? ¿De dónde pues este habla con tanta sabiduría? Y le menospreciaron. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido, ¿qué? El agua en ¿qué? Juan describe ese milagro y dice, este fue el primer milagro que Jesús hizo en la boda de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en ¿qué? En vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba ¿cómo? Estaba enfermo, era un alto dignatario del pueblo, un oficial del rey, y tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Que su hijo estaba ¿cómo? Enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Llega con Jesús y le ruega y le dice, mira, ven, acompáñame, vamos a mi casa, mi hijo se está muriendo. El hijo estaba a punto de... Entonces Jesús le reprocha, ¿verdad? Y en su reproche hacia mucha gente que buscaba a Jesús, pero equivocadamente, porque no lo buscaban para escuchar la enseñanza, sino lo buscaban porque multiplicaba los alimentos, o lo buscaban porque lo sanaba. Jesús le dice a este hombre, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Siguió rogándole, siguió pidiéndole. ¿Cuántos le hemos pedido a Dios? ¿Cuántos le hemos rogado? ¿Y a cuántos nos ha contestado? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. No le dijo, te voy a acompañar, no le dijo, vamos, le dijo, vete, tu hijo ya está bien. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive, dando a entender que se había recuperado. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él, pero no solamente él, con toda su casa. ¿Amén? ¿Usted ha creído? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, hermanos, es tiempo en que nosotros levantemos un clamor de parte de su pueblo a Dios para que estas cosas... Ya los niños están desesperados en su casa, ¿o no? ¿Quieren o no quieren regresar niños a la escuela? ¿No? ¿Tú no? Pero si nunca vas por eso. Por eso no quieres regresar. Bueno, si los niños no están desesperados, los papás sí. Los papás sí ya quieren que sus hijos se vayan a la escuela. Los niños como quiera lo controlan, pero la mamá yo lo veo por mis hijas, que ¿Sí? realmente les digo, pues, pídanle a Dios que les dé mucha sabiduría, porque de pronto las mamás están... Está tremenda la cosa, está tremenda la situación. Desgraciadamente no todos, hay muchas diferencias en las familias, hay familias donde el papá y la mamá desgraciadamente tienen que trabajar todo.